En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy el día de oración por la protección legal de los niños no nacidos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siglag y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Él le respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentra Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llantos y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas, porque cayeron los valientes, Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino, y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Bien, nos encontramos hoy con la muerte de Saúl y Jonatán y la lamentación de David. Llama la atención, y esto es bien bonito, esta tristeza y este dolor que siente David. Y aquí hay varias cosas. Por ejemplo, muere Saúl. David, voy a poner en un plano como un poco humano y macabro, digámoslo así. David tendría que estar contento porque muere su enemigo, le mataron a su enemigo, el hombre que siempre lo estaba buscando, el hombre que siempre estaba ahí, ¿sí?, que siempre como que quería hacerle la guerra, y precisamente es derrotado en la batalla. Y lo segundo, el rey, muere el rey. Eso significa que David sigue como rey. Son dos cosas por las cuales David tendría que estar feliz, pero para David primó más como el amor, como la amistad, esta señal de no querer la derrota o la desgracia de sus enemigos, y que para David, Jonatán o Saúl en esta ocasión no es un enemigo, es el ungido del Señor. O sea, la enseñanza aquí es: nunca le deseemos el mal a nadie, ni celebremos la derrota, ni de nuestros enemigos, ni de aquellos como que uno dice, bueno, siquiera se fue, ahora sigo yo, o siquiera se fue, era muy malo. No, yo creo que una enseñanza bien bonita que nos deja David es: a pesar de que esta muerte le va a traer tranquilidad a David, y no solo tranquilidad, sino que lo va a hacer rey, a pesar de que tiene tantos beneficios la muerte de Saúl, David no está alegre por eso. A David le duele la muerte, o sea, le duele el ser humano. La reflexión aquí es el dolor al ser humano, y es una reflexión bien interesante. A nosotros nos tiene que doler el dolor del otro, y esto es una reflexión bien bonita que se hace con estas lecturas. O sea, nos tiene que doler el dolor del otro, porque es que muchas veces en la vida uno como que no le duele el sufrimiento del otro, como no es mi sufrimiento, ¿sí? Hay una frase que dice que hasta que yo no lo sienta, entonces yo no voy a sufrir por él. Pero nos tenemos que dar cuenta de que sí nos tiene que doler el otro, nos tiene que doler la necesidad del otro, nos tiene que doler lo que pasa con el otro. No podemos ser indiferentes. Y justo hoy que estamos hablando de los no nacidos, no podemos ser indiferentes con el dolor del otro.
No podemos ser indiferentes con la realidad del otro. Como no es mi dolor, como no es mi vida, como no es mi enfermedad, entonces a mí no me importa, y eso no debiera de ser así. Y lo otro es, tampoco nos tenemos que alegrar por el simple hecho de que alguien que de pronto yo no quería, no era bueno para mí, entonces, como no era bueno para mí, como yo no lo quería, entonces ya dejémoslo así. O alegrémonos porque ya no está. Uno no puede alegrarse ni siquiera por el enemigo. La lectura de hoy nos enseña dos cosas bien importantes. Nunca te alegres por la desgracia de alguien que quizás te considere tu enemigo, o por la desgracia de alguien que te va a traer un triunfo a ti. Y segundo, aprende a sentir y aprende a configurarte con el dolor del otro. Que también te duela lo que pase con el otro, porque no solo pasa contigo, y no solo te tiene que doler porque es tu familia. Aprende a doler, o aprende a sentir el dolor de las demás personas. Eso se llama ser humano, y eso se llama ser cristiano, ¿sí? Eso significa ser cristiano. Ser cristiano es el que le duele el dolor del otro, el sufrimiento del otro. Ser cristiano es aquel que no se alegra con la desgracia del otro, aunque su desgracia traiga triunfos para mí. No es un sentimiento de personas cristianas. Así que con David vamos a aprender a configurarnos más con el dolor ajeno, a configurarnos más con la necesidad del otro. Pidámosle al Señor en esta primera lectura que nosotros no vivamos tan tranquilos conociendo el sufrimiento del otro. Es una frase bien bonita del Señor en el libro del Éxodo: conozco el sufrimiento de mi pueblo. Que no estemos tranquilos ni indiferentes, esa sería la palabra, que no seamos indiferentes ante el dolor ajeno, y que no celebremos la desgracia del otro, aunque eso traiga victorias para mí, que no lo permita Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos, y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Es interesante el Evangelio de hoy. Son realmente solo 2 versículos de este capítulo 3 de Marcos, pero tiene 2 matices bien interesantes. Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. O sea, muchos ya conocían a Jesús, su fama se había extendido y era una persona muy importante. Y ya sabemos por el Evangelio que lo buscaban no porque era malo, lo buscaban porque les gustaba escucharlo, porque hacía milagros, porque tenía autoridad, porque defendía al pobre, al huérfano, al enfermo. Entonces, la gente lo buscaba, no lo dejaba tranquilo. Y eso hace que siempre esté rodeado de personas. Pero la segunda parte dice: al enterarse sus parientes fueron a buscarlo porque decían que se había vuelto loco. Es una realidad como muy, ¿cómo puedo decir yo? Valga la redundancia, es una realidad muy real. Es algo que pasa o que nos puede pasar a nosotros. Que muchas veces los demás puedan valorar mejor las cosas que la propia familia, que los propios parientes. Porque este evangelio lo que está diciendo es: los parientes no creían en él y no estaban con él porque no estaban convencidos de su palabra. Es más, pensaban que estaba loco. A veces es triste escuchar casos de personas que confían más en sus amigos que en su familia. Y este es el evangelio que se presta para esa meditación. A veces son las personas de afuera quienes pueden estar más pendientes de uno, quienes pueden quererlo más a uno que la propia familia. Yo a veces digo que porque la familia lo conoce a uno, entonces claro, le exige más o lo trata más mal, pienso yo, de una manera de justificar la familia, porque la familia realmente lo conoce a uno 24/7.
En cambio los de afuera no le conocen sino quizás su lado bueno, por eso los de afuera creen más en uno y están mejor con uno. Pero en este caso, de todas maneras, tendríamos que decir que los parientes no creían en Jesús, no creían en su palabra. Es más, todo lo que salía por la boca de él, ellos pensaban que estaba loco, no le daban credibilidad a sus palabras. Es un poco triste, pero quizás es una realidad que algunos de ustedes pueden padecer. ¿Qué realidad es? De que muchas veces sea su propia familia la que los acuse, su propia familia la que diga, no, la que no crean en ustedes, la que los traicione, la que los señale, la que los deje solo. Quizás es eso, y que sea un motivo bien interesante para, no solo para pensar si me está pasando a mí, sino también para pensar si soy yo el que lo estoy haciendo. Yo creo que uno tiene que luchar toda su vida por apoyar a su familia, independientemente de lo que sea, es su familia. Y aprender a creer, aprender a estar ahí, es algo bien importante. Entonces, este evangelio tan corto, pero nos deja esa enseñanza. A veces somos muy crueles con nuestra propia familia. Y nos es más fácil amar al que no nos conoce, al que no vive con nosotros, que al que realmente sí está con nosotros. Pero también a veces somos duros con nuestra familia, no le creemos, no los apoyamos, los dejamos solos, los juzgamos mal, los aplastamos más, y no debe de ser así. Entonces, las lecturas de hoy nos están enseñando dos cosas bien importantes. Con la primera lectura, a seguir el ejemplo de ese David, que no es indiferente ante el dolor de los demás, le duele el sufrimiento del otro, y aunque el sufrimiento del otro o la derrota del otro traiga victorias para mí, no voy a alegrarme por eso. Yo siempre digo una frase: nadie puede ser feliz con el sufrimiento del otro, ni es justo ni lo va a conseguir. Y con el evangelio, entonces, a creer más en nuestra propia familia, a apoyarlos más, a estar más ahí, a no juzgarlos tanto, a no señalarlos tanto, a no ser tan duros, sino a creer un poco más en ellos. Y también, si eres tú el que estás pasando por esta situación, que te están juzgando, que no te están apoyando, que no te están queriendo, o sea, que no te están tratando bien, ten paciencia, y entonces ya sabes que muchas veces uno mismo desprecia a su familia o los trata muy mal o se vuelve muy exigente con ellos, y es quizás lo que está pasando contigo. Trata de entender y de poco a poco irles haciendo notar y que se den cuenta de quizás del error que están cometiendo. Así que vamos a aplicar esta enseñanza de David, pero también vamos a tomar conciencia con lo que le pasó a Jesús, a creer más en nuestra familia y apoyarlos siempre hasta donde podamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.